Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Guerra en una transmisión que hoy será diferente, luego de la oportunidad que tuve de viajar a Uruapan, Michoacán, hace unos días y tener una larga y reveladora charla con la alcaldesa Grecia Quirós, quien habla del legado de su esposo Carlos Manso, de sus prioridades y los riesgos, hoy como edil del municipio donde él fue asesinado, el miedo que la acompaña y sí, de sus aspiraciones políticas, pero sobre todo de la cruzada que ha emprendido hasta encontrar, según sus palabras, al verdadero responsable de la muerte del padre de sus hijos. Yo soy Mónica Garza, comenzamos. No queremos ser un alcalde más asesinado, presidenta de México. Quiero hacerle un llamado a la delincuencia. No se metan con el pueblo, no se aplacan. Aquí puede haber un levantamiento en armas. Que pasaban los candidatos en campaña y ¿saben a qué pasaban? A pedir el voto los cabrones y no regresaban. Nosotros hicimos una petición de cartuchos para la Secretaría de Seguridad Pública. No puede ser posible que los delincuentes estén mejor armados que las policías municipales. El miedo es importante combatirlo y eso se combate con convicción, pero prefiero asumir los riesgos por hacer las cosas bien que por hacer las cosas mal. No mataron al presidente de Uruguay, mataron al mejor presidente de México. Y que apagaron su voz, no apagarán esta lucha. Se designa presidenta municipal sustituta del Honorable Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán. Detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manso. A mí me podrán matar, pero afuera hay un pueblo que exige justicia. Hoy el municipio de Uruapan está blindado en términos de vigilancia y seguridad, pero también es un altar enorme a la memoria de Carlos Manso que está por todos lados, en cada comercio, en cada casa, que hasta el día de hoy guarda un moño negro en la entrada coronado por un sombrero. La época navideña ha regresado la vida a la Plaza Morelos frente a la Casa de la Cultura, donde Carlos Manso solía reunirse con la ciudadanía en lo que llamaba las Nochecitas del Sombrero, una plaza que hoy guarda el recuerdo imborrable de la tragedia que marcó un cambio sensible en la sociedad de Uruapan. Al frente del municipio hoy ha quedado Grecia Quirós, la esposa y madre de los hijos de Carlos Manso, cuya vida hoy es sin duda una de las más protegidas de México. De justicia, de aspiraciones políticas, de su estado emocional y de muchas cosas más platiqué con ella en Uruapan, y así fue la charla. Pues Grecia, gracias, muchísimas gracias por este ratito con ADN Noticias. Se va a cumplir en poco tiempo ya 2 meses de la muerte de Carlos Manso. ¿Cómo estás? Pues estoy, que es lo importante. Por dentro te puedo decir que estoy destrozada. Es un dolor que yo creo que nunca voy a sanar. Mucha gente me dice que conforme pase el tiempo, quizá este dolor o esta angustia que siento muchas veces va a disminuir, pero yo te puedo decir que entre más pasan los días, más lo extraño. Entre más pasan los días, siento necesitarlo más. Mis hijos, en especial el más grande, entre más pasan los días, más pregunta por él. Al pequeño, a Carlitos, a él sí ya lo estoy llevando con una tanatóloga, porque veo que él estaba muy apegado a su papá. Sí. Él es, o quien tiene un poco de más uso de razón, y pues no se diga, ¿no? Salimos al centro, pues ve a su papá, ve a la gente y la liga con su papá. Entonces, él es quien más requiere de apoyo, puedo decir. Es que además Carlos Manso está por todos lados en Uruapan. O sea,
más que la ausencia o el hecho, se siente su presencia por todas partes. Yo ayer que llegué, salí a caminar por el centro y como yo te decía, es prácticamente un altar a Carlos Manso. Yo creo que la gente que tuvo la oportunidad de tener algún acercamiento en más de alguna ocasión con Carlos, yo creo que es la gente que lleva consigo el legado de Carlos. La gente que en algún momento, aunque Carlos no haya ayudado específicamente a las personas en alguna gestión, en algún apoyo, yo creo que el simple hecho a veces de saludarlo, de tomarse una foto con él, la gente se sentía muy satisfecha con ello. Y yo lo veía porque cuando salíamos a caminar, cuando veníamos al centro, a las colonias, la gente simplemente pedía eso, una fotografía con él. Y es que la verdad es que Carlos nunca fue un político arrogante, soberbio. Él siempre se debió a su gente y eso es algo que a él lo caracterizó siempre. ¿Cómo has asumido tu nueva condición de alcaldesa? ¿Cómo has asumido tú este papel? Porque lo tomas con una herida muy abierta. Lo tomas con menos experiencia que tu marido y no sé si preparada emocionalmente, porque no es lo mismo gobernar algún municipio en Yucatán que gobernar el municipio de Uruapan, en Michoacán. Como bien lo dices, la preparación, y yo siempre lo he dicho, Carlos era un hombre muy inteligente, muy inteligente. Él siempre iba 10 pasos adelante de cualquier situación y yo siempre se lo admiré, se lo elogiaba, yo siempre le decía, es que, ¿cómo le haces? Cuando se te presenta esta situación, tú ya lo tienes resuelto. Y la verdad es que puedo decir que le aprendí muchas cosas porque caminé muchos años de la mano con él, porque platicaba él mucho conmigo y en situaciones, pues yo veía su manera resolutiva de hacer las cosas y son experiencias o son aprendizajes que se me quedaron. Claro que asumo este cargo con una herida muy grande, como tú lo dices, ha sido una decisión en algunas personas muy criticada, en algunas otras personas muy valorada, pero sabemos que este medio así es. Sabemos que debemos de estar dispuestos a que nos critiquen, a que nos elogien, a cualquier tipo de acción que los ciudadanos tienen todo su derecho de opinar. Sin embargo, como yo lo dije en alguna ocasión, para mí lo más fácil, Mónica, y te lo digo sinceramente, porque fue el primer pensamiento que yo tuve cuando me dieron la noticia de que Carlos había fallecido. Mi primer pensamiento fue irme de aquí, iniciar una vida totalmente diferente en un lugar donde no me recordara quizá a cualquier rincón de esta ciudad que me recordara a Carlos, que mis hijos vivieran en un entorno diferente. Eso fue lo primero que yo pensé. Sin embargo, lo repito, si yo me iba y si yo dejaba esta lucha con la que él tanto soñó algún día, sentía que lo estaba defraudando, sentía que lo estaba traicionando. Entonces yo no podía irme y dejar esta lucha en vano, porque él dio su vida por esta lucha. Yo no podía irme así. Y fue de la manera que tomo esa decisión, que no te sé decir de dónde me salieron fuerzas, que no te sé decir de dónde me ha salido el valor para levantarme todos los días, pero me recuerda mucho, trato de verme en él y pienso, ¿qué hubiese pasado si las cosas hubieran sido al revés? Si hubiera sido yo la que hubiera faltado y él se hubiera quedado. Sé que Carlos no se hubiera tirado en una cama. Sé que Carlos se hubiera levantado con más ganas a salir a trabajar, a salir a levantar la voz. Levantarte todos los días, caminar por la calle, hacer muchas de las cosas que haces al día de hoy implica un riesgo muy grande, tú hoy lo sabes mejor que nadie. ¿Qué haces con ese miedo, Grecia? Porque el miedo está. A mí me lo dijo Carlos en una entrevista 4 meses antes de su muerte, que él convivía con el miedo, pero que él lo vencía con la convicción que tenía de hacer las cosas bien. Sin embargo, el miedo está ahí. ¿Cómo es tu miedo hoy? Yo te puedo decir que hoy en día quizá ha salido más de mí las ganas de hacer justicia, las ganas de seguir trabajando como él quería.
tratando de a lo mejor a veces ni siquiera pensar en el miedo, tratando a lo mejor de dejarlo muchas veces por un lado, porque pues el hecho de salir a la calle y caminar ya implica un riesgo, ¿no? Salir con tus hijos y caminar es estar a la expectativa de que así como llegaron con él, puede llegar en cualquier momento otra persona y actuar de la misma manera. Sin embargo, pues no nos queda de otra más que seguir esta lucha y este camino. Y a mí me gusta lo que hago, siempre me gustó, siempre a un lado de Carlos, detrás de Carlos, pero siempre acompañándolo en esta lucha. Siempre me gustó estar ahí junto a él, y el ir caminando junto a él implicaba ya un riesgo. Desde entonces yo ya vivía bajo un riesgo. Vivir con él, con las acciones que él hacía todos los días, eso ya implicaba un riesgo. ¿Él te hablaba de que tenía miedo? Nunca me lo dijo. Personalmente, así que me dijera, Grecia, tengo miedo de esto, o puede pasar, a lo mejor me decía, puede pasar esto, tenemos que estar preparados para cualquier cosa. ¿Y qué te decía cuando te hacía algún encargo en particular? Porque sí me imagino que él podía visualizar la probabilidad del escenario, porque siempre estaba ahí, latente. Sí, pues él cada que salía, yo te puedo decir que todos los días él nunca dejó de hacer operativos. Él salía con su chaleco antibalas, se iba a los cerros, yo veía cómo salía de la casa con las patrullas, se subía él a una patrulla, iba pues obviamente con sus escoltas, con la Guardia Nacional, y todos los días yo creo que él sabía que era un riesgo el salir, porque cuando se despedía de mis hijos lo hacía de una manera como si ya no fuera a regresar. Yo a veces le decía, no lo hagas así, Carlos, ahorita vas a regresar, ahorita vas a venir a ver a los niños, y él solamente se quedaba callado. Solamente se me quedaba viendo y me decía, ahorita regreso. ¿Cuál crees tú que fue el momento o el hecho que hizo que Carlos Manso tomara esta decisión de emprender una cruzada como la que tenía en contra de la delincuencia en su municipio y sobre todo en contra de sus adversarios? Porque lo mismo políticos que personas del crimen organizado, lo señalaba con nombre y apellido sin miramiento ninguno, ni para él mismo. Yo creo que Carlos nació siendo un revolucionario siempre en todo momento. Nada más que yo creo que él, cuando fue diputado federal, yo creo que él se sintió a lo mejor un poco más limitado en el sentido de que pues pertenecía a un partido, que quizá dentro de ese partido no podía él hacer muchas cosas porque estaba limitado. Y si tú lo ves a lo largo de su diputación, él levantó la voz, él no se quedó callado, a pesar de que muchas veces no lo dejaban subir a tribuna, pero desde su lugar pedía el uso de la voz para hacer manifestación de algún hecho que ocurría aquí en Uruapan. Entonces, él luchó contra esa marea. Carlos siempre fue un político incómodo, siempre incomodó, siempre yo podía ver en los demás políticos que sí lo saludaban y así, pero con mucha reserva, o sea, como que no era el político que te reciben con aplausos y como se vive dentro de un partido con mucha hipocresía. Yo creo que cuando él se siente, dijeran por ahí, como pez en el agua, pues es cuando llega como presidente municipal, ¿no? ¿Por qué? Porque llega por la vía independiente, no depende de ningún partido. ¿En qué momento dejó el partido de Morena y por qué? Pues lo deja al terminar su diputación, lo deja por esto mismo, porque Carlos él siempre fue muy disruptivo, nunca fue una persona que se atuviera a unas reglas, a que le dijeran, no tienes que decir esto, o te tienes que callar, tienes que hablar esto, te tienes que comportar así. Hoy, y eso pasaba, por eso se exactamente, fue. Hoy tienes que hablar de esto. Carlos no, o sea, realmente Carlos era libre y a él le gustaba ser un hombre libre en todos los sentidos. Pero también se enfrentó de una manera mucho más dura con otros políticos, incluso de perfil muy alto, aquí en el mismo estado. Tú misma los has señalado directamente, que pertenecían al mismo partido que él, siendo él una vez independiente, arreció estos enfrentamientos, ¿no? ¿Sabía el riesgo que eso implicaba? Yo creo que Carlos siempre supo el riesgo, siempre supo
lo que podía suceder, yo creo, con sus pronunciamientos y con su forma de hacer política y con su manera de enfrentar a la delincuencia, porque pues esto de la delincuencia pues está latente todos los días y es algo que él nunca dejó de encarar, nunca dejó de, o que algún día le sacara la vuelta. Al contrario, si él veía injusticia, él más salía a combatirla. Hoy tú estás considerada pues como la líder del movimiento del sombrero, pero eso tiene una responsabilidad enorme e implica muchas cosas. Viene una elección muy importante y también están tus aspiraciones políticas, que aunque algunos digan que es mera ambición repentina, pues como mujer, como política, como esposa de un político, tienes todo el derecho a tenerlas. Mira, yo te puedo decir, mucho antes Carlos me decía y me preguntaba, después de esto, ¿a ti te gustaría participar para algo? Y yo le decía, mira, sí me gustaría, pero en este momento, a lo mejor a corto plazo, no. Le digo, yo quisiera dedicarme, que los niños estuvieran un poquito más grandes. Y él me decía, no, es que yo creo que tú deberías de participar en esta que viene para algo. Te veo que tienes las tablas, que la gente pues se acerca contigo. A mí sí me gustaría, me decía, a mí sí me gustaría impulsarte para algo. Y fueron pláticas simplemente quedaron en pláticas. Nunca fue algo más allá o que me dijera, ya ponte a trabajar o vamos a hacer esto o vamos a ir perfilando esto, porque realmente tú sabes que pues apenas el próximo año que viene es cuando empiezan, yo creo, las definiciones. Así es. Sin embargo, pues todo quedó en pláticas. ¿Y qué piensas para el próximo año que empiezan las definiciones? ¿Quieres jugar? Pues mira, yo te pudiera decir en este momento que yo no quisiera. Yo no quisiera por muchas razones. Una, mis hijos, que me gustaría estar más con ellos, que para mí es lo más importante en este momento. Otra, que a veces lo decíamos con Carlos, la política es una cochinada. Se mueven muchos intereses y no quisiera que me sucediera lo mismo que le sucedió a Carlos. Pero también debo de decirlo y debo de ser transparente y debo de ser realista, que allá afuera hay mucha gente que me lo ha externado, que allá afuera hay mucha gente que me ha dicho que les gustaría que yo tuviera una representación en lo que viene. Y eso me da una pauta a decir, sé que es el trabajo de él, sé que es el cariño que él se ganó con la gente. Yo no te puedo decir que todo ese respaldo surgió de un día para otro. Ay, yo no me voy a colgar algo que no me corresponde. Pero sí te puedo decir que ahora que he salido a la calle, claro que la gente ve en mí a Carlos Manso, se refleja o reflejan en mí a él, me abrazan y quizás sienten que lo están abrazando a él, abrazan a mis hijos y quizás sienten que es una parte de él. Entonces, no dejo descartado quizá participar en algo para lo que viene y quizá llegando a ese lugar yo pueda tener acceso y lograr dar con el verdadero responsable de su muerte. ¿Estás conforme con los resultados de las investigaciones de la Fiscalía hasta el día de hoy? No. ¿Por qué? Porque creo que hay más líneas de investigación las cuales siento que se han detenido. ¿Cómo cuáles? Pues simplemente que yo creo que hay otros actores intelectuales en su asesinato y que en este momento no veo que les hayan girado una orden de aprehensión, no veo que se les esté investigando.
¿A quién te refieres? A los actores políticos que Carlos Manso mencionó en su momento. ¿Me los dirías? Claro, es Raúl Morón, Leonel Godoy y el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos. ¿Y estás segura que no los están investigando? No estoy 100% segura, pero sí te pudiera decir que no creo que estén investigándolos. Tú tienes una comunicación permanente, por lo que entiendo, con el fiscal. Sí, sí la tengo y pues las primeras semanas hubo resultados, ¿no? De pues las personas estas que aparecieron muertas en la carretera, que tuvieron participación en el homicidio. Hubo como mucha información a corto plazo, pero yo te puedo decir que hace 3 semanas para acá, pues realmente se detuvo para mí, porque no he tenido otra información más allá de las detenciones de quienes participaron. Estoy hablando de las personas reclutadoras a lo mejor, pero de ahí, del que mencionan que es el actor intelectual para arriba, pues ya no ha habido más nada. Carlos Manso dudaba particularmente de alguien o temía que alguien pudiera traicionarlo. A mí, no, bueno, en ese sentido él no me mencionó de su equipo de trabajo o de quienes lo acompañaban regularmente. Él nunca me mencionó algo que él tuviera miedo en ese sentido o sospecha de alguien. Carlos era un hombre muy inteligente y yo creo que él se hubiera dado cuenta. Hay una persona que está prófuga en este momento, su jefe de escoltas. Sí. ¿Cómo era su relación con él? Era muy buena. Carlos conoció, en su momento, era coronel, el coronel Jiménez. Yo lo conozco en una ocasión que viajo con Carlos a la Ciudad de México y me dice, ¿vamos a salir a cenar? Le dije, sí. Me dijo, vamos a ir con unos amigos. Ok. Llegamos a un lugar, cenamos, me presenta al coronel Jiménez en ese entonces con su pareja. En ese entonces Carlos ya tenía pues muchos años de conocer al coronel Jiménez. Él estaba, en ese momento todavía pertenecía al ejército. Te estoy hablando cuando Carlos era diputado. Hablaban de la presidencia municipal de aquí de Uruapan. Carlos le llegó a decir, oiga coronel, si llegamos a ganar la presidencia, ¿se iría usted a trabajar conmigo a Uruapan? Y él le dijo, pues sí, pues lo checamos ya viendo de aquí a allá cómo puedo ir sacando mis permisos para irme yo con usted para allá. Y eran las pláticas que tenían comúnmente cuando viajábamos a la Ciudad de México y cenábamos con ellos. Cuando empezamos a hacer campaña aquí en Uruapan para la presidencia, le vuelve a decir Carlos a él que si le gustaría acompañarlo en el tema de la seguridad, de que él fuera el secretario de Seguridad Pública aquí en Uruapan. Y pues él le dice nuevamente que lo va a considerar. Pues ya, llega la campaña, llegan las elecciones, se gana y posteriormente pues ya le vuelve a hacer la invitación, pero ya con Carlos ya necesitaba ahora sí definitivamente que le dijera pues si sí o no, porque tenía que mencionar un secretario de Seguridad Pública. Entonces él le dice que sí, se viene y comienza como secretario de Seguridad Pública aquí del municipio. Posteriormente se dan situaciones que no le permiten a él permanecer. Pero no era cualquier situación, o sea, tenía acusaciones muy serias. En ese momento hubo una situación que tuvo con su pareja actual. Le señalaban que habían tenido una discusión. Violencia intrafamiliar. Exactamente. Entonces Carlos pues lo destituye, le dice, ¿sabe qué? Pues a mí no me consta, no estuve yo ahí presente, pero yo no puedo permitir que usted esté bajo este cargo, ni tampoco voy a permitir que si es cierto, obviamente usted actúe bajo con su pareja, ¿sí? Sí. Dijo, yo tengo que hablar en este caso con la persona que era la afectada y tengo que indagar, dice, porque yo pues no se lo voy a permitir. Seremos amigos, tendré yo confianza en usted, pero una cosa es la amistad y otra cosa, usted sabe, es que yo me dirijo con lealtad y yo no le voy a fallar al pueblo de Uruapan. Él lo entendió perfectamente, se retiró, se hizo una serie de aclaraciones. Aún con todas esas aclaraciones, Carlos le dijo a él, ¿sabe qué? De todos modos yo no puedo regresarlo
ahí. A la función pública. Exactamente. Como tal. Dice, pero si gusta, acompáñeme a que ande conmigo en el trabajo. Era de su confianza, Exactamente, era de toda su confianza. era persona de su confianza. Conforme pasa el tiempo, Carlos ya tenía su seguridad, o sea, él ya tenía sus escoltas. Lo deja de encargado de sus escoltas. Y digo, entre comillas, de encargado, porque realmente de unas semanas para acá, el general Jiménez fungía ya nada más como un secretario. ¿Y qué piensas de que hoy está prófugo de la justicia? Mira, yo hablé con él ese día que se los llevaron a la fiscalía muy temprano, porque todo me informaba a él. Por ejemplo, cuando los escoltas iban a declarar a la fiscalía, me avisaba. Ese día me escribe a las 7 de la mañana y me dice que nuevamente que lo citaron, de hecho lo citaron aquí en este lugar, que iban a venir porque les iban a hacer una serie de entrevistas, y le dije que estaba bien. Ya cuando me avisan que ya se empiezan a llevar a los muchachos, porque para esto los muchachos no sabían siquiera que traían una orden de aprehensión, a ellos pues yo puedo decir que se los llevaron bajo engaños, porque no les giraron ningún citatorio ni ninguna orden de aprehensión. No sé si a él con anticipación le hayan avisado, porque él ya no llegó aquí. Claro que se pone uno a pensar muchas cosas, ¿no? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no dio la cara? ¿Qué está pasando? Si era su persona de confianza. ¿Pero piensas en la traición también? No quisiera pensar eso, porque yo lo conocí. Porque lo conocí como persona y porque yo veía la gran estima que le tenía a Carlos. Y no quiero pensar eso. Grecia, ¿tú tienes la misma cruzada que Carlos Manso en contra del crimen organizado?